Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Nuestra Señora de los Dolores. En el siglo XV comienzan las primeras celebraciones litúrgicas sobre la compasión de María al pie de la cruz. Desde el año 1667 se celebran los 7 dolores de la Virgen, hasta que el Papa Pío X estableció la fecha del 15 de septiembre para la celebración de Nuestra Señora de los Dolores. María sufre con su Hijo el dolor de la muerte y en su regazo no solo recibe el cuerpo yaciente de Jesús, sino el de todos sus hijos, de todos los tiempos que se unieron a la muerte de Cristo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y hoy recordando a nuestra Madre, Nuestra Señora de los Dolores, los 7 dolores que son nombrados, elencados en la Sagrada Escritura. Estamos justamente en este mes que le dedicamos a la Biblia y damos al Señor que podamos entender, comprender lo que significa el mensaje de salvación que Dios nos dejó por estos escritos sagrados. Y rezamos, como siempre, por nuestros jóvenes, bajo la intercesión de San Miguel Arcángel y hoy especialmente bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros.
Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que quisiste que junto a tu Hijo, elevado en la cruz, estuviera su madre, compartiendo sus padecimientos, concede a tu Iglesia que, unida a María en la pasión de Cristo, merezca participar también de su resurrección. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y, aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Líbrame por tu justicia, inclina tu oído hacia mí y ven pronto a socorrerme. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentre a salvo, porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre guíame y condúceme. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi refugio. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor Dios fiel. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Qué grande es tu bondad, Señor. Tú la reservas para tus fieles y la brindas en presencia de todos a los que se refugian en ti. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre con su hermana María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando esta Eucaristía, memoria obligatoria, Nuestra Señora de los Dolores. Le encontramos a nuestra Madre al pie de la cruz. Pero aquí, al reflexionar a nuestra Madre de los Dolores, lleva o pego y seña de venir compromiso y porque o acompañáis o hoy en día o atrás en día o mañana o ya hasta el final de la vida, hasta la entrega de la última gotita de su sangre. Ñandeu pe antropológicamente, es decir, humanamente, la ñamañaro hina peñandere coebe va ella pa ñandú a peñande simba ella pa ñandú va pero ella pe ñandú kurusure ha oma no hina ñandere ja lleva. Este es el dolor inmenso de una madre. Solamente una madre puede sentir esto. Solamente una persona que ama, que ha llevado en su seno al Hijo, es quien puede sentir esta realidad. Y recordemos, aquí entonces es un Jesús que está entregando su vida por nuestra redención. Pero lo importante, queridos hermanos, entonces, a reflexionar esto,
nos invita también a nosotros ahora a mirar y a entender todo lo que el evangelista San Juan nos quiere transmitir en este compromiso, porque ni cuana veñan de yara ni eka peña de no hina ñande atoy a poco hina ñande apicutu hina e ñande bueno va me bella po va esa va me bella po pe cuava hina va esa va peñan de yara penene noi bella po hanwala pe bella po ha oya po pama na ave cruzure o ma no mañande de ha de lleva ñande se ave imba esa va epo ya po pe ha epe curusubu pe o mañana esa va pe imembu o ma no. Y esto es lo que hoy a nosotros, al recordar y al celebrar a Nuestra Señora de los Dolores, comenzamos a pensar, a mirar y a decir, en este camino de lucha, de empeño, en que tenemos que también nosotros comprometernos como alter Christi, otros Cristos, Yabatana, Aliapona, Anike Yakuyete, Anike Ñañemo Momburete. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre con su hermana María. Primer elemento. Peñan de sí, ñan de reyay, a peñan de sí, como una mamá verdadera que sufre, que acompaña, y veinte mañan de ella. Ñan de la yajata amo peñan de yara la becueri, que sí sabe ella lleva, porque yajalju, o pecha ve y pecuru su gube yajata, ñaita peñan de yara, la hay cuya disparata. Estaba María, que era mujer de Cleofás, y María Magdalena también. Estas personas, estas mujeres que siguieron a Jesús desde el momento en que fueron tocadas profundamente por el amor de Dios. Upeixa manteco y catuta de la y hasta la última consecuencia ya es Señor. La última consecuencia significa ir hasta el momento de una donación, de una redención total. Y en este caso, la cruz, la entrega de la propia vida. Se van y se ponen bajo la cruz y lloran y sufren y entienden que este es el camino de la redención. Por eso es Nuestra Señora de los Dolores. En el dolor, en la angustia, en la pasión, en el sufrimiento que nosotros entregamos y que le damos sentido a nuestras limitaciones. Da ella y cuñandeña de nace sevide, de ya sufrir sevide, de ya yurina, allá es bueno la vida del cristiano, pecha de ana hoy lleva no. Sino que entendemos lo que significa la limitación del hombre. Entendemos lo que significa nuestros pecados. Entendemos lo que significa el dolor, la enfermedad, la muerte, la tristeza, los momentos difíciles en el caminar de nuestra vida cristiana. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Este es el primer compromiso. Pero ñajenduponáquena, yecuaponáquena, para las islas mujer. Hablen de ir hoy María, de ir mamá, de ir mujer. Es decir, mujer está significando toda la humanidad. Mujer está significando a aquella que está acompañando la misma redención de Jesús. Aishbe mujer, aquí tienes a tu hijo. Mujer entonces significa humanidad. Mujer significa comunidad. Naabe. Aheyan debe lleva ko nemembuko peala nemembuji. Mujer significa la propia iglesia, mujer significa la propia comunidad. Obeago dice en Guaná lleva que Jesús en el momento de su muerte está dejando a la comunidad, porque María en este momento representa a la mujer, representa a Eva, representa a toda nuestra humanidad, a la que da vida, Eva, a Javá. Y entonces, en este momento, le está encargando y le está diciendo, este es el compromiso. Iglesia, upealan de compromiso. Iglesia, upealan de ya pomaran de membucuela, de na apeame en de pealan de membu. Pealo y contene vagina, ni que ni momomburite. Es entonces un llamado a cada uno de nosotros como iglesia a ver cuál es nuestro compromiso en el acompañamiento de tantos hermanos que se han alejado o que tienen también ideas tan diferentes, y especialmente
Ahora, queridos hermanos, que hay tantas ideas estrambólicas que no sé ni de dónde ni cómo es que traen, ¿verdad? Anda ya y ya lleva. Que estamos haciendo tanto mal a nuestra sociedad, que estamos haciendo tanto mal a la propia humanidad. Y entonces cuando está diciendo, mujer, ahí tienes a tu hijo, nos está diciendo a nosotros como iglesia, ñandengo la iglesia, ñande, no son las paredes, las torres, los monumentos hermosos que pudimos haber edificado, sino que la iglesia somos nosotros. Y cuando dice mujer, humanidad, iglesia, a ti te estoy entregando a mi hijo. ¿Y quién es mi hijo? Y soy yo, eres tú, somos nosotros. La misma comunidad que tiene que encargarse y que tiene que caminar en el bien, buscando el bien de sus hijos. Que tenemos que buscar el bien de todos. Queridos hermanos, esta es la primera parte, porque después continúa diciendo, al ver a su madre y cerca de ella el discípulo a quien amaba, le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Iglesia, comunidad, ahí tienes a tu hijo. Luego, segunda partecita que es muy importante, dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Queridos hermanos, es recíproco entonces. San Juan en su teología, recordemos que es una teología comunitaria, recordemos que es la salvación de la comunidad, recordemos que es la salvación de la humanidad. No podemos pensar de una manera egoísta, ñandillara la se salva, ñandillara la se justifica, y haya la protestante fuera, ñandillara, etc. No. Aquí, queridos hermanos, es la misma comunidad, es la misma iglesia. Y entonces cuando está diciendo, luego dijo al discípulo le dice, ahí tienes a tu madre. Upeago dice, inañandea llevan de catuila yaguita, añañembote, añamaña, peñane punu ante, añamaña, peñane punu añaimoa, que somos el centro del mundo. Que ñandente hoy, no, queridos hermanos. Cuando le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre, nos está diciendo a cada uno de nosotros, cristianos, bautizados, nos dice, bueno, na pepe la comunidad, ahí está la humanidad, ahí está la iglesia, ahí está la sociedad, ahí está la familia, ahí está el grupo, ahí estamos todos. Entonces debe a ella, es decir, a cada uno, la responsabilidad personal que tenemos que asumir, queridos hermanos. Y allí esa cuana, y allí esa peana, allí cuana, va y se va peñan de yara, ñanene, no hija ñane a toy entero etea veje y ñandejina. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a la humanidad, ahí tienes a la iglesia, ahí tienes a tu comunidad. Dengore esa cuana, andeco angareñe punuanane pununi jare yapope y ponamía, por tu familia, por tu comunidad, por tu iglesia. Dicatúire ñemo momburejan, dicatúire gente sea Dios. Jesús mirando al Hijo, Jesús mirando a este discípulo, ahí tienes a tu madre. La respuesta, y ojalá que esta sea la respuesta positiva también de cada uno de nosotros, queridos hermanos. En aquel momento, desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa. Recibir en la casa, el oikos, ¿verdad? La casa, el hogar. Quiere decir, queridos hermanos, que nos comprometemos nosotros, porque la palabra casa, la palabra oikos, significa para nosotros ese hogar, esa familia que nosotros queremos construir y que estamos construyendo, pero porque entendemos cuáles son estos valores y estos principios que el Señor nos está enseñando. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. Hoy es una fiesta tan importante, hoy es una fiesta tan importante y especial para nosotros. Nuestra Señora de los Dolores nos invita a nosotros a entender. Nuestra Señora de los Dolores nos invita a nosotros a saber que juntos, es decir, la comunidad que se preocupa de su hijo, ahí tienes a tu hijo, pero es el hijo que también se preocupa de su comunidad, hijo, discípulo, ahí tienes a tu madre. Es viceversa, es recíproco, tenemos que ayudarnos. Y este es el llamado cristiano a un compromiso serio.
Y el Evangelio de San Juan hoy nos presenta a través de esta lectura maravillosa este compromiso. Primero tienes que darte cuenta, primero tienes que recibir en tu corazón, en tu fuerza, la palabra, el amor de Dios, dejarte tocar, ser sensible. Es la única forma que después también nosotros podamos sensibilizarnos de nuestra comunidad. Y recordemos, queridos hermanos, que estando en la comunidad, estando en la iglesia, estando en la humanidad, somos responsables de cada uno de nuestros hermanos. No podemos ahora lavarnos las manos y decir, pellejeshame, she, aibona, habe, jubea, tapeo, to umishimiabe, alleva. No. Nosotros, queridos hermanos, hoy entendemos y sabemos una vez más que al celebrar esta memoria tan hermosa, ¿verdad?, de la Virgen, Nuestra Señora de los Dolores, sabemos que es la humanidad, que somos nosotros, que estamos en camino y que tenemos que preocuparnos los unos de los otros. Como también es la comunidad la que se preocupa de que nosotros podamos estar en este camino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu paz y tu perdón. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestra Iglesia, para que difunda el amor y el perdón de Dios, principalmente a los que están sumergidos bajo el pecado, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestros seminaristas, para que impulsados por la gracia divina, respondan con alegría a la llamada de Dios, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por cada uno de nosotros, para que llevemos una vida de fe y demos testimonios delante de Dios y de los hombres, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, ese pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos, obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios misericordioso, acepta las oraciones y ofrendas que te presentamos para alabanza de tu nombre en la veneración de la Santísima Virgen María, que tú nos entregaste como madre cuando estaba junto a la cruz de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Para restaurar al género humano con misericordiosa y sabia determinación, te asociaste a la Virgen María, tu Hijo único, y ella, por la acción fecundante del Espíritu Santo, se convirtió en la Madre de Cristo. Por un nuevo don de tu bondad, llegó a ser su colaboradora en la redención, y la que no había conocido sufrimientos al dar a luz a tu Hijo, para hacernos renacer en ti al pie de la cruz, padeció un profundísimo dolor. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, Hosana alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el misterio más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por invitarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esa comunión. Oración final. Alimentados con el sacramento de la redención eterna, te suplicamos, Padre, que al recordar los dolores de la Virgen María, completemos en nosotros, para el bien de la Iglesia, lo que falta a los padecimientos de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado, queridos hermanos, esta Eucaristía. Vamos a dirigirnos ahora a nuestra mamita del cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame,
de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Por mucho tiempo oía las voces de mi alrededor y me olvidé que soy tu creación. Tú me amas, me amas. Tú me amas, me amas. Fuente de agua viva fluye en mí. Tú me amas, me amas sin cesar. Dios, gracias. Me envolviste en tu amor cuando sentía un gran vacío. No sabía qué hacer con mi dolor. Te ofrecí mis llantos, me lastimaron una y otra vez. Y nunca me sentía lo suficiente
Dios, gracias. Oh, gracias, mi Señor. Tú me amas, me amas. Tú me amas, me amas. Fuente de agua viva fluye en mí. Tú me amas sin cesar. Dios, gracias. Hoy en día escuchamos por todos lados que hay que amarnos a nosotros mismos, que hay que buscar ser la mejor versión de nosotros mismos, que hay que desarrollarnos, trabajar en nosotros, pensar en nosotros primero, porque no podemos pensar en los demás si no pensamos en nosotros. Y sí, tiene algo de razón esto, es verdad, yo no te puedo dar algo que no tengo para mí, que no te he construido primero para mí. No te puedo dar, vaya, ni siquiera 10 pesos si no los tengo para mí en la bolsa. Sin embargo, este planteamiento queda incompleto. ¿Por qué? Porque en el momento en que empezamos a vernos a nosotros mismos, es muy fácil quedarnos ahí, en ese punto. El amor tiene 3 pasos. Es un ciclo que se tiene que repetir y que se tiene que vivir simultáneamente. El primer paso es recibir amor. ¿Por qué? Porque el primer encuentro con el amor fue cuando lo recibimos, de nuestros padres o de quienes hicieron las veces de ellos, al darnos de comer, cuidarnos, amamantarnos, cambiarnos el pañal. Desde ahí, desde esos primeros momentos de vida, ya estamos recibiendo amor. Y en los primeros años de vida es donde aprendemos el estándar de lo que va a ser para nosotros el amor. Después de ahí viene el amarnos a nosotros mismos, que vamos a construir esta autoestima, este amor propio de los ladrillos que nos dieron cuando lo recibimos en nuestros primeros años. Y finalmente viene el amar a los demás, que vamos a amar con los ladrillos, o vamos a construir el amor hacia los demás con los ladrillos que nosotros estemos construyendo en nuestra autoestima, porque la autoestima no es algo fijo, es algo que puede variar. Hoy puedo tener una autoestima muy sana y mañana ya no. ¿Y qué pasa con estos planteamientos de el amor personal que vemos mucho allá afuera? Te dicen que tienes que pensar en ti para crecer, por ti, para ti, y de alguna manera nos enseñan a volvernos egoístas. ¿Cómo podemos saber si estoy amándome a mí o si estoy siendo egoísta? Muy fácil, hay que ver los frutos. Si todo el desarrollo personal que yo estoy viviendo me está llevando a encerrarme cada vez más en mí, a verme más a mí en vez de ver a los demás, entonces es un egoísmo disfrazado de amor. Pero si toda acción que yo estoy haciendo para amarme a mí me está haciendo que cada vez sea más sensible a las necesidades de los demás, que cada vez sea más observador a lo que los otros necesitan y salgo al encuentro del otro para ayudarlo, para tratar de hacer mejor su vida, entonces sí es amor sano, sí es amor personal que te estás dando, y que el fruto es que estás ampliando tu capacidad de amar, y ya no solamente ves tus necesidades, empiezas a ver las de los demás. Hace unos años hice, para una plática del Reino Christi justamente, hice una investigación en Google y empecé a buscar términos como cómo puedo ser feliz, cómo puedo amarme mejor a mí mismo, cómo puedo ser la mejor versión de mí mismo, etc. Y dentro de los 77, si mal no recuerdo, respuestas que encontré o links a blogs de desarrollo que encontré, me di cuenta que solamente 2 temas me hablaban de amar a los demás. Que si yo quería ser mejor persona, si yo quería ser feliz, si quería amarme más y mejor a mí mismo, tenía que buscar amar a los demás. Me impactó mucho esto, pero también me hizo mucho sentido. Si todo el mundo te está hablando, si de 77 consejos solamente 2 se tratan de amar al otro, pues claro, no me sorprende porque hoy solemos confundir el egoísmo con amor personal. Por eso es bien importante hacernos esta pregunta.
Cada vez que me amo a mí, cada vez que estoy construyendo este amor personal, esta autoestima, ¿esto me está llevando a salir de mí o me encierra más en mí? Ahí está la clave de los frutos. El amor personal sano te invita, te inspira a querer ver y amar al otro, a querer voltear y poderle preguntar qué puedo hacer hoy para hacerte sonreír. Si pudiéramos sintetizar el amor, lo resumiría en esa pregunta: preguntarle a la gente que amas, incluyéndote a ti y a los demás, ¿qué puedo hacer hoy para hacerte sonreír? Partiendo y comenzando no contigo, sino con el de arriba. Preguntarle todos los días en tu oración: Señor, ¿cómo te puedo hacer sonreír hoy? Siempre que se comienzan a hablar de virtudes teologales, quizás algunas personas se disponen a aguantar un discurso hecho de prescripciones, un sermón que perciben como alejados de los propios intereses. Las virtudes teologales parecen estar reservadas a pocos, mientras que la mayoría no tienen ocasión de practicar ni de conocer a fondo, sobre todo si se está ocupada en los asuntos de este mundo. Algo teórico, pues, para la mayor parte de los comunes mortales, que toca muy poco el propio interés y la propia vida. Y no debería ser así, porque la vida de fe, esperanza y caridad debería ser para nosotros el hábito y tendría que ser la atmósfera en que se respira el cristianismo, sin pena de asfixiarse o ahogarse con ese smog materialista de un mundo en que vivimos. Las virtudes teologales nosotros sabemos que son 13: fe, esperanza y caridad. Ellas fueron infundidas por Dios en nuestra alma el día de nuestro propio bautismo, pero como semilla que había que hacer crecer en nuestro esfuerzo a través de la oración y a través del sacrificio. Veamos las características de las virtudes teologales. Son dones de Dios, no conquista ni fruto del hombre. No obstante, requiere nuestra colaboración libre y consciente para que se perfeccione y crezca. Tampoco son virtudes teóricas, sino que es un modo de ser y de vivir. Van siempre juntas las 3 virtudes teologales. En el amor de Dios se crece cada día practicándolo y abnegándose. En el amor se camina, se crece con la gracia de Dios. Y este amor se demuestra también cumpliendo la voluntad de Dios, observando sus mandamientos, poniendo atención a la inspiración del Espíritu Santo, siendo fieles a los deberes del propio estado de vida. El que tiene verdadera caridad es un apóstol entre sus hermanos y es capaz de superar todo temor y todo respeto humano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro
suba hasta el cielo, como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan, y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la Iglesia Santa